Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que por ahí se dice que algunas personas consideran pesada la palabra de Dios al escucharla, que quizás porque no la entienden, etcétera, etcétera. Pero sabes, la palabra de Dios, aún aunque nosotros no la entendamos, el Espíritu Santo está para hacernos entenderla y para enseñarnos cualquier cosa que no logremos entender. Así es que por favor te invito a que pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. En esta tarde, y vamos a comenzar con un versículo que está en la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, vamos a leer los versículos 12 y 13. Estos versículos se han leído aquí en otras ocasiones. Son versículos muy conocidos, pero nos van a venir muy bien para comenzar este estudio que ahora les voy a decir por qué línea y de qué tema vamos a tratar. Dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjense que dos características más interesantes: viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo siguiente dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, de lo cual hablamos. Es una versión un poquito diferente a la que solemos tener en nuestras Biblias, versión Reina Valera. Vamos a tener que corregir también un poquito eso para que todos estemos leyendo lo mismo, y probablemente, tal vez el fondo, estamos probando un programa nuevo, y tal vez el fondo con las letras no pegan bien en el sentido de que son demasiado claras, aunque ustedes las ven claras ahí, pero yo en el monitor no las veo tan claras. Pero bueno, ya son cositas que se van a ir arreglando. Quiero hablar en esta tarde acerca de la importancia de la verdad. Una palabra que aparece miles de veces a lo largo y ancho de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra verdad es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha querido que el ser humano conozca y viva en la verdad. ¿Amén? ¿Me pueden decir amén fuerte? Se lo agradezco, gracias. ¿Amén? Muy bien, les agradezco mucho, hermano. No sé si el frío los tiene medio congelados, pero me gustaría que fueran más participativos, ¿sí? No es la voluntad de Dios que el hombre esté en la ignorancia. La ignorancia hace mucho daño. Como dije en una ocasión, la ignorancia es el terreno de Satanás. Cuanto más ignorante sea un pueblo de las verdades, de las palabras de Dios, más fácilmente le resultará al enemigo manipular, engañar, desanimar, destruir a esas personas. Por lo tanto, nosotros somos amantes de la verdad. Tenemos que llenarnos, interiorizar nuestras vidas con las verdades que han sido reveladas y escritas en la palabra de Dios. Y he querido comenzar el estudio esta tarde acerca del tema de la verdad con esta palabra, porque ¿dónde podemos encontrar esas verdades? Bueno, la Biblia dice que no están lejos de nosotros. No tenemos que subir al cielo a buscarlas. No podemos escudarnos detrás de la excusa de decir, bueno, no las conozco, están muy lejos, no han sido reveladas todavía al hombre, sino que las verdades de Dios ya han sido reveladas y están escritas en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma, para que todos y cada uno de nosotros podamos conocerlas y podamos vivirlas y practicarlas e interiorizarlas. Así que donde vamos a encontrar fundamentalmente la verdad, sobre todo, es en la Biblia, porque la Biblia es la verdad, porque es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay engaños, en la palabra de Dios no hay mentiras mezcladas con verdades, sino que toda la palabra de Dios es verdad. Y por eso el autor de esta carta, que le escribió esta carta a los hebreos, a los judíos, él dice que la palabra, al ser verdad, es viva. Al ser verdad, es eficaz. Cuando viene a nuestra vida, produce cambios. Ya decía el profeta Isaías, esas palabras que ustedes conocen muy bien, que así como cuando cae la lluvia
y ese agua no vuelve, sino que riega los campos y la tierra, ¿verdad? Y germina las semillas. Dice, así es mi palabra. Cuando yo la envío, cuando esas verdades son anunciadas y predicadas y compartidas, pues esas verdades penetran en nuestros corazones y nos cambian y nos transforman. ¿Lo habéis vivido? ¿Lo habéis experimentado en vuestra vida? ¿Cuántas personas que tenían dudas, que no sabían si esto se podía hacer o no, si esto se podía practicar o no, han comenzado a leer y a estudiar y a escudriñar las Escrituras y sus ojos han sido abiertos y la ignorancia ha desaparecido? Fíjense qué importantes son las verdades y poderosas las verdades de la palabra de Dios, que el mismísimo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, en aquel tiempo de ayuno, ¿se acuerdan? Pues ¿qué citaba él? ¿Qué usaba él? La palabra. Porque los textos que él le dijo al diablo cuando le decía escrito está, son verdades poderosas que destruyen mentiras, que rompen fortalezas, que tumban argumentos. Y por eso nosotros cuando buscamos la verdad, ¿a dónde vamos? A la Biblia. Porque en la palabra de Dios vamos a encontrar todas las verdades en las cuales todos y cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, tenemos que creer. Pablo, hablando de la importancia de las verdades de la palabra, cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, hay dos, ¿saben? Primera y segunda de Timoteo. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, concretamente en el capítulo 3, cita algo muy importante acerca de la palabra. Y dice así, toda escritura, toda la palabra, es inspirada divinamente y es útil, fíjense, todo lo que puede producir y hacer en la vida de un creyente la palabra de Dios. Enseñar, redarguir, que significa un poco confrontar, ¿no? Corregir, instruir en justicia. Versículo 17, para que el hombre de Dios, lógicamente ahí entran también ustedes, hermanas, las mujeres, para que el hombre de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo, sean perfectos o completos, perfectamente equipados, preparados para toda buena obra. Es decir, que no solamente en esa carta, quien la haya escrito a los hebreos, se menciona la eficacia y lo viva que es la palabra, sino que Pablo, cuando le escribe a un pastor, le dice que lea, que estudie la palabra, porque toda la palabra en un momento determinado le puede servir para instruir a alguien, o para corregir a otra persona, o para guiarlo, o para enseñarle cualquier aspecto de la vida cristiana. Una vez el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos de su época, ustedes ignoran las Escrituras. Y en otra ocasión Él dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucitó? Que dice que se encontró con dos discípulos que iban por un camino en dirección a Emaús. Dice que les abrió las Escrituras. Claro, lógicamente él no tenía un libro como nosotros podemos tener toda la palabra de Dios en la mano, pero él se la sabía de memoria. Y él fue a través de la ley, a través de los salmos, a través de los profetas, versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, capítulo tras capítulo, tratando de animar, tratando de inspirar nuevamente el espíritu decaído y desanimado de aquellos discípulos que habían creído que se habían equivocado, que todo había sido un engaño, un cuento y una mentira, pero dice que las Escrituras lo que hicieron fue que volvieron otra vez a arder sus corazones, porque la palabra de Dios, como leímos al principio, es viva y es eficaz. Así que si alguien está buscando la verdad, pues, ¿saben lo que le decimos? Lee la Biblia, lee la palabra del Señor. Y hay miles de testimonios de personas que leyendo la palabra de Dios, sus dudas se disiparon. Muchas personas que leyendo la palabra del Señor y escudriñando las Escrituras, llegaron a la conclusión de que Cristo fue el verdadero Mesías. No fue un impostor, no fue un cuento, no fue un engaño, sino que todo estaba profetizado, todo estaba escrito y todo se cumplió literalmente al pie de la letra, como decía la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por lo tanto, el primer lugar donde podemos saber con toda seguridad y garantía que vamos a encontrar verdades profundas y genuinas es en la Biblia, en la palabra del Señor. Pero aparte de encontrar la verdad en la Biblia, dice en Juan capítulo 15, versículo 26, San Juan capítulo 15,
versículo 26, algo muy interesante acerca del Espíritu que Él les enviaría, el Espíritu Santo. Dice así: cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, y ahora dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que al Espíritu Santo se le llama Consolador, Espíritu de gracia, Espíritu de Dios, Espíritu de vida, ¿verdad? Pero uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Porque repito lo que dije al principio, la voluntad de Dios siempre, siempre ha sido que el hombre, que la humanidad conozca las verdades. Lamentablemente, el diablo se ha encargado de envenenar a través de la literatura, a través de los medios de comunicación, a través de muchos medios, se ha encargado de envenenar a naciones enteras, a millones y a millones de seres humanos en el pasado, en el presente, y me temo que todavía seguirá haciéndolo en el futuro. Pero la verdad, hermanos, no es un concepto abstracto, no es algo que decimos, bueno, la verdad, como dijo aquel, ¿se acuerdan? ¿Y la verdad qué es? ¿Qué es la verdad? ¿Quién dijo estas palabras? Poncio Pilato. Tenía nada más y nada menos que delante al Señor Jesucristo y se atreve a decirle al Señor Jesucristo, ¿y qué es? ¿Y qué es la verdad? Pues saben, hay un versículo que todos los cristianos yo creo que conocen de memoria. También está en Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Y son palabras textuales del mismísimo Señor Jesucristo. Y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y añade algo muy importante, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no se da a conocer como una verdad más, sino como la verdad absoluta. Podemos tener la completa seguridad que cuando una persona lee su palabra, se deja guiar por el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, tanto la palabra como el Espíritu Santo no te va a guiar nunca por malos caminos, no te va a llevar nunca a lugares tenebrosos y de mentiras, sino que te va a quitar la venda y te va a llevar al autor de la verdad, y la verdad tiene nombre, y su nombre es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, el apóstol Juan, cuando escribe una de sus últimas cartas, que las tenemos en la Biblia, tenemos 3, aparte de un libro extraordinario que lleva su nombre, el Evangelio, y otro libro profético que es el Apocalipsis, él dice, hermanos, nosotros estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te puedes ir a la cama todos los días tranquilo, tranquila, de saber que si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú tienes la verdad morando dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa verdad no te la calles, no la vivas de una forma muy privada y personal, de tal manera que nadie se entera, sino todo lo contrario. El Señor Jesucristo quiere que las verdades que hemos aprendido y descubiertos en Él y en su palabra, las divulguemos, las compartamos. La verdad no es algo que tenemos que tener en el corazón y que nadie se entere, sino al contrario. No es un gozo cuando podemos ayudar a una persona y ayudarlo a salir de una duda, de una interrogante, de una pregunta que ha tenido carcomiéndole el alma y la mente durante años y años, y por fin logra entender que aquello no era verdad y que la verdad era esta. Hermanos, la verdad produce un efecto estabilizador en la vida del hombre extraordinario. Gente con unos desequilibrios, con unos traumas, con unos complejos, con unas ataduras terribles, pero cuando llega la verdad que es poderosa, tremendamente poderosa, pues le transforma la vida y trae un equilibrio, trae paz, trae libertad, como el texto que tenemos aquí nosotros en la plataforma, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? La verdad siempre viene a traer un efecto positivo a nuestra vida. Nunca, jamás la verdad viene a hacer daño. Hay personas que no quieren oír ciertas verdades porque se pueden sentir ofendidos, se pueden sentir aludidos, pero dale siempre muchas gracias al Señor por cada una de las verdades que oyes, por cada una de las palabras de verdad que aprendes. ¿Por qué? Porque esas verdades te van a hacer mejor persona. Esas verdades te van a hacer acercarte cada día más y más al Señor. Van a quitar cualquier ignorancia, cualquier tradición
absurda y ridícula. Y van a ir rompiendo mentiras y cada vez vas a ser más libre en tus pensamientos, a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones. No vas a estar siempre asustado, no vas a estar siempre atemorizado por lo que te hagan, por lo que te digan, sino que la verdad te va a traer equilibrio emocional a tu vida. Y uno puede ver cuando una persona está viviendo y ha interiorizado las verdades en su vida, esa persona vive tranquila, sin miedos a lo que pueda pasar, a lo que le puedan decir o a lo que le puedan hacer, que si el marido, que si los hijos, que si el trabajo, nada de angustias, ni preocupaciones, ni afanes, sino con una tranquilidad, con una estabilidad. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde fluye? ¿De dónde nace todo eso? De la verdad. Y la verdad es su palabra. La verdad te lleva a Cristo a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un versículo que yo quisiera leer en esta tarde, y lo quiero aclarar, porque habla acerca de la importancia de que en la iglesia more y esté la verdad como base. Está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y es muy interesante este texto porque dice así, presta atención: esto te escribo con la esperanza que iré pronto a verte o a visitarte. Si no fuere tan pronto o presto, para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y base de la verdad, o columna y baluarte de la verdad, como dice en la versión Reina Valera. A veces algunas versiones parece que vienen a ayudar y otras veces yo creo que vienen un poco más a confundir, ¿no? Una cosa es una base, como dice esa versión, y otra cosa es un baluarte. Yo sé que la palabra base o fundamento es más conocida, se usa más en el lenguaje cotidiano y diario que la palabra baluarte, que es una palabra que prácticamente no se usa para nada, casi se ha quedado ya, digamos, exclusivamente para algo bíblico. Pero para poder entender lo que dice la Reina Valera acerca de la verdad en la iglesia, tenemos que entender la palabra baluarte. En el tiempo en el que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, el imperio que estaba gobernando el mundo era el imperio romano. Y el imperio romano tenía su base en Roma, lógicamente, pero se había expandido por todo lo que era el norte de África, por todo Oriente Medio y por supuesto por toda Europa. Y ellos tenían diferentes cuarteles o diferentes lugares donde los soldados vivían. Tenían un edificio, una construcción, que era un pentágono. No sé si ustedes han visto, me imagino que sí, o han oído hablar alguna vez acerca del famoso Pentágono, allí en los Estados Unidos, que es una sede muy importante de todo lo que es el tema de los militares en Estados Unidos. Pues los romanos ya tenían ese tipo de edificio. Un edificio en forma pentagonal, un pentágono, donde había cientos, miles de soldados viviendo y en momentos de necesidad o de urgencia salían de ese lugar. Era una especie de fortaleza muy difícil de penetrar, donde vivían los soldados romanos, y Pablo, que vivía en el tiempo del Imperio Romano, dice que la iglesia tiene que ser un baluarte, es decir, un lugar donde se predica y se viva y se practique la verdad. No solamente que sea la base y el fundamento de nuestra vida, sino que sea un lugar donde nada más entrar por esas puertas, lo único que se va a predicar y a compartir y a enseñar con la gente que ha decidido congregarse en ese lugar es la verdad. Lamentablemente tenemos que decir que no en todas partes se predican las verdades de la palabra de Dios. Que en algunos lugares, aparte de verdades, también se predican cosas que tienen que ver con opiniones, con métodos, con sistemas humanos. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdad está en la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, que es la verdad, y en la iglesia tiene que estar siempre como base y fundamento la verdad. Y hay de nosotros el día que la verdad se ausente, sino que la verdad tiene que ser siempre la base y el fundamento de todo mensaje, de toda enseñanza, de todo testimonio, de toda decisión, de todo lo que hagamos. Tiene que ser siempre la iglesia, la columna y baluarte
de la verdad. Ahora, así como el Señor desde el principio de los tiempos quiso darse a conocer para que el hombre conociera la verdad de Dios, cómo se llama ese Dios, qué hace ese Dios, qué pide ese Dios, etcétera, etcétera, también Satanás ha tenido a lo largo de la historia muchos instrumentos que han tratado de robar la verdad de los corazones de la gente, pero no solamente quitar verdades, sino envenenar y meter mentiras en el corazón de la gente. Mira, nos llevaría muchas horas hablar de todos los personajes o los principales personajes que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia para envenenar las mentes de la gente con tremendas mentiras. Por mencionarte uno, hubo un señor en el año 1820 llamado Jorge Federico Hegel que dijo cosas como estas: no existe una moral universal. La moral, los principios elementales, las verdades de la Biblia son inmortales, son eternas y son para todo el mundo. No tiene nada que ver con la cultura. Es decir, lo que Dios nos pide a los que vivimos en Europa es exactamente lo mismo que le pide a los que viven en América o a los que viven en África. Es decir, la Biblia está por encima de las tradiciones populares y por encima de las culturas de los pueblos. Puede ser que en un pueblo la cultura sea el asesinato, el robo, la lujuria o lo que sea. Pero cuando penetra en ese pueblo, en esa tribu, en ese país, en esa familia, en esa cultura, la palabra de Dios, todo se tiene que adaptar y amoldar a la palabra y no viceversa. Bueno, pues este señor decía que no, que lo que aquí puede ser moral, en otro país es inmoral y que por lo tanto no existe una moral universal. Para ahondar más en las mentiras, en el veneno que por ejemplo este filósofo quiso meter, él dijo que no existen absolutos, sino relativos. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto es parte de la psicología moderna. Es decir, si a ti lo que haces te produce satisfacción y no te sientes mal, aunque sea pecado, porque la Biblia lo prohíbe, sigue haciéndolo. Es decir, si a ti como hombre te complace y te da placer el pegarle palizas a tus hijos y a tu mujer, sigue haciéndolo. Pero si para otro eso lo ves mal e inmoral y lo ves fuera de orden, pues tú no lo hagas. Si para una persona el cometer inmoralidades con niños se siente bien y a gusto, pues síguelo haciendo. Pero si para ti es un delito y te sientes afectado, pues no lo hagas. Es decir, ya no hay unos pilares básicos y fundamentales que no se pueden negociar, que son iguales para todos, sino que todo es relativo. Todo va en base a lo que yo sienta. Y sabes, esto es tremendamente peligroso, porque las verdades de Dios son eternas y son inmutables, no cambian de generación en generación, no se adaptan a los pueblos o a las modas, sino que si Dios dijo hace 300 años, no matarás, el no matarás sigue siendo no matarás hoy también. Y lo que pedía el Señor hace 1000 años, lo sigue pidiendo hoy. Y al mismo tiempo lo que Él sigue ofreciendo, amor, verdad, misericordia, etcétera, etcétera, lo sigue ofreciendo en el día de hoy. Bueno, no solamente sino otros llegaron a decir que eso de Dios es algo que está en la mente del hombre, que Dios realmente no existe. El que crea a Dios es el hombre. Sin embargo, en la Biblia es al revés. No es el hombre el que crea a Dios, sino es Dios el que crea al hombre y por lo tanto éste tiene que someterse a él. Fíjate qué venenos tan tremendos y cómo han ido calando y cómo han ido infiltrándose en la mente de la gente, de tal manera que hay gente que dice que bueno, que ya simplemente que esa idea de Dios es algo absurdo, es algo ridículo, que eso es algo del pasado y que hoy en día creer en la existencia de un Dios que pide, que demanda, que se dio a conocer, que se reveló, etcétera, etcétera, no tiene ningún sentido. Pues algunos dirán, pero ¿quién puede creer eso? ¿Sabes cuánta gente cree en eso? Millones y millones de personas. Personas que ni siquiera se preguntan qué va a ser de mi vida, porque al no haber Dios,
Al decir ellos que no existe Dios, no tengo que rendirle cuentas a nadie. No hay cielo ni hay infierno. Puedo hacer lo que me da la gana, al final del camino me muero, desaparezco y aquí no ha pasado nada. No hay verdades absolutas, todo es circunstancial, todo es pasajero. Por lo tanto, si no hay Dios, ¿cuál es el objetivo de la vida? Disfrutar, pasarlo bien, hacer mi voluntad, hacer lo que me da la gana. No tengo que rendirle cuentas a Dios, no hay condenación, no hay salvación, no hay recompensa, no hay castigo, por lo tanto, no hay nada. Bueno, pues esas mentiras han calado tan profundamente en la vida de millones de personas que es el estilo de vida y la forma como mucha gente vive hoy en día. Pero nosotros los cristianos seguimos creyendo, por supuestísimo, en la existencia de Dios, que tenemos que rendirle cuentas algún día a Dios, creamos o no creamos en Él, el hombre tendrá algún día que rendirle cuentas al Creador. Y en ese día se darán cuenta de que todas las mentiras con las cuales envenenaron su alma y su mente y su espíritu no le sirvieron ni le van a servir absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en la imaginación del hombre, por lo tanto el hombre exterioriza su imaginación en forma de creencia religiosa, en forma de culto. Unos le adoran de una manera, otros le adoran de otra forma, y así ha habido infinidad de personajes a lo largo de la historia. He solamente mencionado uno, pero cientos, por no decir miles, de filósofos, de artistas, de cantantes, de pintores, de políticos, etcétera, que simplemente lo que hacen con su estilo de vida es decir, simplemente Dios no existe. Por lo tanto, despreocúpense, no hay que rendirle cuentas al fin del camino absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que interiorizar las verdades, empaparnos de las verdades, porque en el fondo toda esa gente que cree en esas mentiras, en ese veneno que voluntariamente han tomado y siguen tomando y siguen compartiendo con la gente, en el fondo no tienen la paz de Cristo, aunque aparenten tenerla. Aunque aparentemente todo les sonríe y todo les va bien, la gente vive de cara a la galería. Pero después cuando te sientas y conversas y hablas con ellos y con ellas, están totalmente vacíos. No tienen absolutamente nada, no tienen tema de conversación, se contradicen incluso en una misma conversación utilizando términos que no tienen nada que ver el que te dijo anteriormente con el que recién te está diciendo ahora, con el que te va a decir dentro de 10 minutos. Son un mar de contradicciones. Por un lado dice que creen, pero por otro lado no creen. Por un lado tienen ciertos temores, por otro lado no tienen ningún temor. Y es una vida caótica, es una vida sin Dios. ¿Y saben qué? Esto me recuerda un poco a los primeros versículos de la Biblia. Todos ustedes conocen los primeros versículos de la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no empieza tratando de convencer al lector que hay un Dios, que es poderoso, que quiere crear al hombre para que éste tenga comunión con él y conozca las verdades, que después va a revelarse a través de Jesucristo, sino que la Biblia empieza categóricamente mencionando ya a Dios desde el primer versículo. Porque la Biblia no se escribió con el objetivo de convencer a nadie de que Dios existe. Ese no es el objetivo de Dios. Dios parte desde el principio de su escritura diciendo que el creador, el diseñador, el que puso todo en orden, el que decidió los colores, el que decidió los tiempos, las estaciones, los lugares, los nombres, fue Dios. Él en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, ahí aglutina todo. Universo, lo presente, lo futuro, lo que se ve, lo que no se ve. Pero a continuación da una descripción de cómo estaba aquel mundo. Y dice en nuestra versión Reina Valera, versículo 2, y la tierra estaba en desorden, vacío, un caos, y podríamos poner un montón de adjetivos, hasta que Dios comienza a intervenir, hasta que Dios comienza a poner luz, hasta que Dios separa las cosas que tienen que ser separadas, hasta que Dios comienza a crear, hasta que Dios comienza a poner cada cosa en su sitio y a darle órdenes para que los animales, las plantas, los herbívoros, los mamíferos, etcétera, pues actúen según la genética y según el diseño de Dios. Todo es un caos, todo es un mare magnum, todo es un caos tremendo, tinieblas, oscuridad, imperfección, hasta que Dios comienza a hablar. ¿Y saben qué? En cierto sentido la vida del hombre es así. Tú te das cuenta de que el hombre vive en unas tinieblas terribles.
terribles. El que no le tiene miedo a perder el trabajo, le tiene miedo a perder la salud. El que no tiene miedo a perder la salud tiene miedo pánico a la muerte. El que no tiene pánico a la muerte es un caos interno, un desequilibrio total y absoluto. Por un lado se niegan a creer en verdades profundas y con coherencia y verdades eternas, y por otro lado se abren a creer en cosas extrañas, en cosas raras que no tienen ninguna credibilidad, que no tienen ningún poder de transformar a una persona para bien, me refiero, porque hasta que Dios no entra en una vida, esa vida es una vida vacía y sin sentido. Y una de las primeras cosas que vemos de Dios, una gran verdad que aparece desde los primeros textos de la Biblia, es que lo primero que Dios quiso hacer y crear fue la luz. ¿Cuántos dicen amén? La luz. Había tinieblas, pero Dios lo primero que crea con el poder de su palabra, porque su palabra es verdad, es luz. ¿Y cuánta gente necesitan luz? No saben lo que hacer, no saben cómo vivir, no saben cómo pensar, no saben qué, porque no hay luz en su vida. No hay luz, y lo primero que Dios quiere traer a nuestra vida es luz. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando fue a una de las sinagogas de su época a predicar y a compartir la palabra, una de las primeras cosas que leyó, basándose en las verdades de la Biblia, dice: yo he venido a traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Sabemos que en su época, como hoy en día, había dos tipos de ciegos. Los ciegos, digamos, físicos, los ciegos que no podían ver las cosas, que andaban a tientas, que vivían de la miseria, o vivían en miseria y vivían de lo que la gente les daba, y los ciegos espiritualmente hablando. Porque Jesús sanó a muchos ciegos en su época, pero dice la Biblia que cuando se dirigía a los religiosos, en algún momento los llamó ciegos, guías de ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Y yo creo que una de las responsabilidades que todos los cristianos tenemos hoy en día es ayudarle a la gente a ver las verdades de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la Biblia dice que con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro estilo de vida, podemos demostrarle a la gente que la vida que llevan no es vida, ni es nada. Es vacío, es una vida rutinaria y sin sentido, pero ahora somos responsables, hermanos, delante de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el cual Dios nos ha puesto, de compartir las verdades de aquel que nos llamó a nosotros un día de las tinieblas a la luz. Y así como antes andábamos a tientas y en ignorancia y en incredulidad, practicando y creyendo cosas absurdas, dándole continuamente la espalda a Dios, o bien con las palabras o bien con nuestras acciones, ahora nuestra vida tiene que ser totalmente diferente. Ahora hablamos verdades, vivimos verdades, practicamos verdades, y esa verdad no puede, como dije hace un instante, quedar oculta en nuestros corazones, sino que podemos decirle a la gente: mira, ¿estás buscando la verdad? Hay gente que no, pero si alguien conoces, te topas, te encuentras con alguien que está buscando la verdad, le dices: mira, la verdad no está lejos de ti, la verdad está en Cristo, la verdad está en su palabra, la verdad está en mi vida, porque yo he conocido y he aceptado y tengo la verdad dentro de mi corazón. Así que cuando te hablen de abortos, cuando te hablen de locuras, cuando te hablen de cosas extrañas o ridículas, dice: un momentito, esa es la mentira en la cual ustedes han creído durante años o siglos. Pero la verdad no es esa, la verdad es esta y esta. Y por lo menos dejas caer una semilla, la semilla de la verdad, y el Señor tocará ese corazón, y el Señor tratará con esa vida en su momento, porque las semillas que plantamos en los corazones de la gente tienen que ser regadas con algo que llamamos la oración. Cuando sembramos una semilla, una palabra de verdad en la vida de alguien, aunque no lo vuelvas a ver en tu vida, pero tú has orado por esa vida, por esa semilla de verdad plantada en su corazón, esa semilla algún día brotará. A lo mejor lo verás, a lo mejor te enterarás, como en estos días. Estamos viendo cosas tremendas de personas que en su momento dijeron algo de verdad, la vida dio muchas vueltas y ahora resulta que son ellos los que tienen que aceptar esa verdad que divulgaron o dijeron en su momento sin darse cuenta. Pero lo que está bien claro es que la verdad de la palabra de Dios tiene que ser sembrada hoy en día como nunca antes lo habíamos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y ahí donde estás,
Yo quiero que hoy hagamos algo. Yo quiero que hoy tú ores por una persona que sabes que en este momento no está andando en la verdad. Por una persona que está atado, ciego, esclavo de una mentira. Pero yo quiero que hagamos una oración de fe en esta tarde, creyendo y confesando que Dios nos va a dar la oportunidad de decirle: mira, tú estás así porque nadie te ha dicho que Dios te ama. Tú estás así porque nadie te ha dicho que el Señor puede romper las ataduras tremendas que hay en tu vida. Tú estás así porque nunca nadie te ha dicho que el Señor murió por ti y que Él tiene el poder para romper ese complejo, esa atadura, ese miedo que te ha dominado durante toda tu vida. Así que vamos a abrir la boca y vamos a hablar verdades, porque las verdades que sembremos hoy, mañana podemos ver que han transformado vidas y familias enteras. Así que ha llegado el momento de abrir las bocas, no solamente de buscar trabajo, no solamente de buscar lo conveniente para nuestra vida, sino de buscar ocasiones y oportunidades para que las verdades de la Biblia, las verdades de Dios, inmutables y fieles y verdaderas, transformen corazones y hagan auténticos milagros en la vida de la gente. Ora por ese hombre, ora por esa mujer, por esa familia, por ese joven que ahora mismo tienes en tu cabeza. Donde quiera que se encuentre, pídele a Dios que te dé la oportunidad de poder hablarle las verdades que están hoy en tu vida, bien arraigadas en tu corazón. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, poderoso, poderoso Dios, que nos dé la oportunidad y la libertad de poder ir a Él y a ella y decirle la verdad que tú le dirías si te encontraras con esa persona. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que detrás de toda mentira está Satanás, que tú has dicho en tu palabra que es el padre de la mentira. Pero así como Él es el padre y el productor de toda mentira y engaño, tú eres el productor y el padre de toda verdad, de toda libertad, de toda vida y abundancia. Por eso pedimos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que cuando le hablemos a esas personas que andan en tinieblas, en desorden, vacíos, desorientados, confundidos, podamos decirle las verdades de Dios que transforman sus vidas. Y que en esta semana nos dé la oportunidad de sembrar semillas de verdad en corazones que aún no te conocen, en corazones que aún no te han recibido y por eso están como están. Pero te damos gracias porque en esta noche, Señor, esta oración que estamos haciendo y clamando a ti va a llegar a tu presencia, y te pido que comiencen a derretirse mentiras, a desaparecer de los corazones y de la mente de las personas que estamos orando en este momento y vamos a orar durante esta semana, que desaparezcan esas mentiras que les han hecho tanto daño y que les han tenido atados y esclavos durante mucho tiempo, pero que puedan ser libres definitivamente para vivir en paz con ellos mismos y con Dios y con los demás. Gracias te damos, eterno Dios, porque tu verdad un día llegó a nuestra vida y tu verdad nos hizo libres. Aleluya. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor, hermano querido. Hermana, ahí donde está, dile gracias, 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 Señor, porque tu verdad ha traído libertad a mi vida, tu verdad ha traído gozo a mi corazón, tu verdad, Señor, ha abierto mis ojos, tu verdad me ha hecho libre. Aleluya. Y yo quiero que otros experimenten lo que yo ya he experimentado en mí, la verdad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra te la damos en esta noche, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.